Buenas tardes, Pastor Ever Araujo. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un gusto tenerlo para realizar esta entrevista virtual que tiene como base preguntas fundamentales sobre la sesión que lleva por título El origen de lo existente y el ser. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuál es el origen del universo? Gracias, Joshua, por la pregunta. Bien, desde el punto de vista bíblico, el origen del universo tiene que ver con Dios. Dios es el creador, Él es el que hace el universo. Y hay textos bíblicos que lo fundamentan, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre van a mostrar a Dios como un creador. Bueno, solo voy a leer dos textos para resumir la respuesta. En Romanos capítulo 1, el versículo 19 y 20 dice lo siguiente, porque, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otro texto referido a esto está en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Universo, cosmos, como se conoce en la Biblia o en el griego, ¿no? Entonces el origen del universo básicamente tiene que ver con una acción de Dios. Dios dio el origen al universo y todo cuanto existe. Universo como cosmos, la totalidad del universo en sí. Muy bien, Pastor. Continuando, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el origen del ser? ¿Cómo entiende usted esta Muy bien. pregunta? Básicamente el ser, podemos definirlo a Dios como un ser también, ¿no? El ser humano también es un ser. Cuando la pregunta que se hace es el origen del ser, básicamente iniciamos en Dios, considero, ¿no? Dios es un ser en sí mismo. Dios no tiene principio, no tiene fin. Según la Biblia, Él es el alfa, la omega, Él es eterno. Ahora, cuando Él comienza su acción creadora, en este caso, a muchos seres, tenemos ahí los seres que son los ángeles, también tenemos seres como los querubines, los serafines, ¿no? Y muchos seres. Pero también está relacionada con la pregunta con el ser humano, ¿no? Si hablamos del origen del ser humano, también tiene que ver con esta acción de Dios, de crear al ser humano. Y en toda la Biblia vamos a mostrar que Dios es nuestro creador. Génesis capítulo 1, el versículo 26 y 27 dice que Él hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Lo mismo continúa en el capítulo 2, ¿no? Él hizo del barro, lo formó, lo dio vida, lo dio aliento de vida en su nariz. Entonces, todo lo que tiene que ver del ser humano viene de Dios y va a Dios. Así que el origen básicamente del ser humano tiene que ver con Dios. Muy bien, Pastor. Gracias por hacer unos ejemplos sobre qué es el ser. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es la relación entre religión, filosofía y ciencia? Muy bien, relación. Cuando hablamos de relación, básicamente, quizá tenemos que iniciar por algo, ¿no? ¿Qué significa cada palabra? ¿O cuál es el concepto básico? Ciencia tiene que ver con la rama del saber humano, constituida por conocimientos objetivos y verificables también sobre
una materia determinada. Filosofía es un conjunto de reflexiones que tienen que ver con el amor a la filosofía, ¿no? El amor al conocimiento, al saber. Y religión básicamente tiene que ver con volver a Dios, de ligar a Dios y a los seres humanos, ¿no? Tiene que ver con los sistemas de cultura en comportamiento y las prácticas. Si bien es cierto, algo que debemos saber frente a estas tres cosas que nos está preguntando es que todas buscan la verdad. La ciencia busca una verdad. La filosofía busca también una verdad en sí. La religión también busca esa verdad, ¿no? Entonces, algo que une a estas tres es que buscan una verdad. Y también las tres se relacionan con el ser humano, es decir, están inmersas en el ser humano. La ciencia, la filosofía, la religión son parte de nuestra cultura, parte de nuestra vivencia, ¿no? No podemos aislarla. Vivimos y somos parte de esas tres cosas también. Muy bien, pastor. Es bueno saber que estas tres palabras de por sí se unen a lo que sería su objetivo, ¿verdad? Entonces, para terminar, la siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la filosofía con las ramas del conocimiento universitario? Bien, en realidad la filosofía está hoy inmersa en casi todas las universidades. Yo al menos desconozco que haya una universidad donde no se enseñe filosofía. Por lo general, todas las universidades enseñan el curso de introducción a la filosofía. Y es que la, la filosofía o el estudio, ¿no?, de filosofía está relacionado con varias facultades, la facultad de Derecho, la facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y también la educación, ¿no?, que tiene que ver mucho con eso. Entonces, está inmerso. Sin embargo, la correcta filosofía tendría que ver en cómo saber diferenciar entre lo que se enseña el mundo o las filosofías que circundan versus lo que enseña la Biblia en sí. La Biblia enseña también filosofía. Nuestra forma de ser como adventistas es una filosofía, es un modo de pensar, un modo de saber. Entonces, está relacionado con varias ramas de lo que hoy se enseña, ¿no? Y la UPU no es ajena a eso, pues, ¿no? También se enseña filosofía, así que provecho con el curso. Muchas gracias, pastor. Ha sido un honor tenerlo en esta entrevista. Espero tener otra oportunidad para volver a tener otro espacio con usted y muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias a ustedes, saludos, bendiciones.